la situación que estamos viviendo en el mundo, obviamente lo estamos haciendo de manera virtual, pero es una oportunidad para poder estar muy cercanos a todos nuestros socios. Quiero agradecer mucho a todos ustedes, todos los asistentes que nos están ayudando para que esto sea posible y esperemos poder estar a la altura de las expectativas. También a nuestros oradores, a los moderadores. Me gustaría mucho también específicamente a esta reunión, a nuestros contribuyentes, a todas las empresas que nos apoyan y al Comité de Logística, que ha sido muy importante también para realizar este evento. A todas nuestras empresas socias, que en el año que estamos viviendo, nuestra industria, por supuesto, no está exenta de lo que está pasando y sin dudas que de alguna manera necesitamos tener el apoyo y creo que lo estamos teniendo perfectamente bien durante este año y por eso queremos estar muy cerca, pudiendo tener eventos de alto nivel, muchos webinars de actualización y no nos olvidemos que para noviembre tenemos previsto poder hacer la reunión virtual, pero la anual también está perfecto. Pero bueno, para no sacar más tiempo en esto y nuevamente decir que lo que más me importa es poder agradecerle a todos ustedes, quiero dar paso a nuestro primer orador, que es Munir. Munir es un economista. Más de 10 años en el Banco de la República, luego también ingresó en Citibank como vicepresidente de Investigaciones Económicas y después en el año 2009 comenzó las labores como director ejecutivo en BTG Pactual. Munir tiene muchos reconocimientos internacionales y ha hecho publicaciones en distintos medios y lugares especializados, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Así que sin sacarle más tiempo, porque me gusta mucho disfrutar de las presentaciones de Munir, le quiero dar la palabra a Munir. Así que Munir, muchas gracias por ayudarnos nuevamente. La audiencia es tuya. Claro que sí, con los muy buenos días a todos. Manuel, muchas gracias por la introducción y como siempre, pues un placer poder estar con ustedes y conversar un poquito sobre cuál es ese panorama que estamos viendo nosotros en lo que corresponde a la economía, panorama económico que tenemos para una región como Latinoamérica. Y ya nos toca, es el momento de hacer planificación. No me atrevería a ir más allá del 2021 y que vamos pensando 2022 también. Se vuelve súper importante que tengamos eso como premisa. A mí me gusta, ustedes saben y lo que me han escuchado antes, siempre comenzar pues tratando de entender un poco cuáles son esas aguas sobre las cuales Latinoamérica como región tiene que estar navegando en estos 2 años, en 2021 y 2022. Y para entender eso, pues se hace absolutamente necesario que miremos cuál es ese contexto externo, cómo nos está afectando. Y tradicionalmente en el pasado, lo primero pues que yo me atrevería a decir es que estábamos ante una situación en la que yo siempre les decía, recuerdo haberles comentado que los ciclos económicos de la región, ciclo económico latinoamericano, en buena medida estaba explicado por factores externos. Llamémoslo el primero como una percepción de la facilidad de acceso al crédito, por ejemplo. Y vamos a hablar un poquito de eso, cómo va a estar la facilidad de acceso al crédito para nuestras economías, por lo menos en 2021 y 2022, después de toda la situación que hemos vivido, cómo estamos ante esa situación. Y la segunda, en el caso de países sudamericanos, por ejemplo, aplicaba mucho el precio de los commodities. En el caso de países centroamericanos, aplicaba mucho más el flujo de remesas. Y esas variables pues están íntimamente atadas a factores que no dependen de nosotros y que se hacen absolutamente necesarios pues que los comentemos. Entonces, sin más preámbulos, pues simplemente, sin lugar a dudas, pues esto no ha sido sino el año de revisión tras revisión a la baja. Cada que se puede,
lo que hacemos es hacer una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento económico. Ya estamos hablando de una caída en el crecimiento económico de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que ahorita ya nos vuelve a dar una actualización en donde seguramente los números van a ser un poco más, ese fine tuning va a ser un poquito más negativo. Y lo que, de todas maneras, más allá de los números, yo me atrevería a decir que estamos ante uno de esos primeros consensos, y es que tenemos enfrente de nosotros la peor caída de actividad económica de muchos años. En muchos países es la peor de toda su historia, y tenemos que irnos muy atrás de pronto para encontrar algo parecido en una que otra economía. Esta caída se produjo producto entonces de buscar la no saturación de los sistemas de salud, unos sistemas de salud que inclusive en el mundo desarrollado vimos ejemplos que en algunos momentos se saturaron, y esa situación se trató de prevenir mandando la economía a una parálisis total. No somos epidemiólogos. Yo siempre digo que una de las cosas positivas, por lo menos para los economistas de esta crisis, es que ya salió una profesión que es peor pronosticando que los economistas, que esos son los epidemiólogos. Tenemos unos cantidad de modelos, y de pronto ustedes sintieron, como lo sentí yo, que desde que comenzamos, por ejemplo, en la gran mayoría de países latinoamericanos, comenzamos procesos de cuarentenas entre la tercera y cuarta semana de marzo. Cuando comenzaron esos procesos de cuarentena, pues lo que nos prometían era que producto de guardarnos 2-3 semanas se iba a lograr un pico, y que ese pico íbamos a empezar a ver una caída muy similar a lo que se dio en los países del hemisferio norte. Nosotros decidimos en ese momento copiar una estrategia que estaba probando exitosa en el caso de los países del hemisferio norte. Y en muchos casos los niveles de cuarentena fueron verdaderamente fuertes y estrictos. Me atrevo a decir, por ejemplo, el caso de la economía peruana, los primeros 4 semanas fueron fuertísimas, 4 o 5 semanas, en donde no se permitían ni siquiera domicilios. En otros hubo un poco de más laxitud alrededor de esos servicios, pero lo cierto fue que pues, se hizo un daño bastante fuerte a la actividad económica. La actividad económica entró en un freno completo de sus actividades. Lo que nos lleva al segundo consenso, y es que más allá de los números, por fin estamos ya comenzando a ver las caídas de segundo trimestre entre los meses de abril y junio, pero hay un consenso y es que nos dice que lo peor en materia de caída de actividad económica debería darse en ese trimestre. Ese trimestre abril, mayo, junio, pues debería incluir las peores caídas en materia de actividad económica, y que de ahí en adelante ya las caídas van a seguir, porque tampoco podemos decir que no, pero de alguna forma van a ser en menor magnitud de lo que observamos en ese segundo trimestre del 2020. Hay ahí un consenso. Pero eso también nos lleva a uno de los primeros problemas que vamos a tener, por lo menos con los datos de 2021, pensando en las comparaciones y pensando en planificación. Y quiero que entendamos ese problema, pues pensando en cómo nos vamos a dejar llevar por los efectos de base estadística. Muy probablemente la gran mayoría de economías de Latinoamérica en el segundo trimestre estén cayendo en términos anuales en el segundo trimestre entre un 15 y un 20%. De pronto algunas un poquito menos, de pronto otras un poquito más. Las caídas del segundo trimestre son caídas muy fuertes. En la gran mayoría de países pues, que se hicieron cuarentenas, esos van a ser los niveles. En los países que no se hicieron cuarentenas, de pronto es una caída menor al 10%, pues no importa, pues vamos a trabajar con una caída entre el 15 y el 20 a manera de ejemplo, porque ahí vamos a tener a la gran mayoría de economías, creería yo. Eso significa que cuando yo esté parado, una caída de 15% significa que si yo estaba con un producto de 100, para que lo estandaricemos, en el segundo trimestre de 2019, ahorita en el segundo trimestre de 2020, más o menos voy a estar en 85. ¿Sí? Vamos a poner un 15%, entonces más o menos en 80, entre 80 y 85 va a ser mi producción. Entonces, supongamos que ya llega el 2021
y en el 2021, segundo trimestre, yo logro un crecimiento, o lo que vamos a observar es un crecimiento del, digamos, 10%, un crecimiento muy bueno. Pero ahí viene el primer problema. Nosotros vamos a tener un crecimiento de 10%, que significa que ese 85 se va a volver un 93, 94. Ese crecimiento de 10% me lleva en términos de producto a un nivel 93, 94 que está todavía 7 por debajo del 100 que teníamos en 2019. Y ese es el principal problema que estamos observando y que estamos viendo nosotros, los economistas, con las cifras de 2021, que se van a ver muy lindas. Ustedes ven aquí, en esta diapositiva, ven efectivamente los crecimientos del Fondo Monetario esperados para el 2021. Y entonces nos dice que hay economías, por ejemplo, la de Estados Unidos, que están esperando una caída del menos 8% este año, pero una recuperación del 4,5% el año entrante. Eso lo que nos está diciendo, para comenzar, es que ya en términos de producto, yo no alcanzo a compensar en 2021, no alcanzo a llevar al mismo nivel de PIB que yo tenía antes de la crisis. Y eso hizo entonces que haya una pregunta que es muy popular, que es ¿cuándo vamos a volver a tener alcanzar los niveles de producción pre-crisis? ¿Cuándo volvemos a ver nosotros esos niveles de producción, ese 100 que teníamos antes de la crisis? Y más o menos hay un consenso que nos dice que pues, para la gran mayoría de economías ese 100 se volverá a alcanzar. Nos toca esperar, pero hasta el 2022 para volver a ver ese 100. Y en muchos casos casi que hasta finales de 2022 para volver a ver ese 100. Entonces, en términos de niveles de producción, los niveles de producción precrisis tomaría todo el 2020, todo el 2021 y prácticamente el 2022 solamente para regresar a los niveles de producción precrisis. Porque eso es importante y mucho más en una charla como la que estoy teniendo hoy, porque ustedes manejan logística. Y cuando estamos hablando, pues toda esta parte de logística, obviamente una de las caídas fuertes ha tenido que ver con volúmenes de transporte. El comercio en general a nivel global venía cayendo desde hace muchos años y producto pues de esa caída se venía discutiendo pues qué era lo que lo estaba haciendo caer. Pues la pandemia definitivamente nos mandó a unos niveles bastante atrás en lo que respecta pues al comercio y va a ser muy difícil para nosotros pensar en volver a retomar o en acelerar los procesos de transporte y de logística en general en la medida en que los niveles de producto no van ni siquiera a ser en el 2021 y les va a tomar todavía una parte del 2022 los mismos que teníamos antes de la crisis. Y ese es uno de los primeros puntos importantes. Mucha gente hoy en día hace la pregunta de la letra, que cuál es la letra entonces de esta historia, que si es una V pequeña, una V, la V de vaca, o que si es una W, o que si es el símbolo de Nike, o tal vez la más interesante que escuché hace poco, se lo escuché a Roberto Rigobo, un profesor de MIT, que básicamente decía que es un símbolo de raíz cuadrada. Y me acordé entonces del colegio cuando yo hacía la raíz cuadrada. Pero lo cierto es que estamos ante una situación en donde el proceso de recuperación después de esta caída va a ser duro, va a ser lento, nos va a tomar tiempo inclusive retomar los niveles de producción precrisis. Y una pregunta importantísima es qué tan afectados van a estar los mercados laborales y el mercado de las compañías, las firmas, una vez efectivamente retornemos y retomemos pues una normalidad. Para los economistas, después de estos procesos de cuarentena tan fuertes que se dieron en el segundo trimestre, comenzamos lo que ahora llamamos un proceso de convivencia con el virus. El virus y la economía van ahora de la mano, el uno afecta al otro, pero vamos entendiendo que el objetivo no es
lograr dejar todas las camas de los hospitales vacías, sino que generando una gran cantidad de problemas sociales y mucho más en nuestras economías que tienen mucho más alta más problemas en lo que respecta a informalidad y a los niveles de distribución de ingresos. Esta pandemia definitivamente tiene unos retos sociales enormes para una región como Latinoamérica. Teníamos uno de los grandes logros de la década o del periodo 2002-2012, fue que durante esos años la región Latinoamérica como tal logró generar una cantidad, millones de personas, una transición que pasaron de bajos ingresos a clase media. Eso alimentó el consumo de los hogares e hizo que muchas economías, el principal impulso del crecimiento económico fuera el consumo de los hogares. Entonces, ahí así las cosas, pues obviamente con una caída de ingreso como la que hemos visto en estas economías, en nuestras economías, pues eso se ha traducido en una devuelta, lamentable y tristemente, de muchas personas que estaban en clase media hacia niveles otra vez de ingresos bajos. Y con esa caída, pues la pregunta es cuánto tiempo va a tomar para recuperar esos niveles de clase media que se perdieron y que impulsaban en buena medida el consumo en nuestras economías. Ese es el gran reto, digo yo, de política, porque pues la respuesta sencilla es necesitaríamos crecer mucho, y mucho no es lo que vamos a crecer en 2021, sino mucho es poder hablar de unos crecimientos de largo plazo, no específicos por base estadística como los de 2021 que van a ser bonitos, sino ya unos crecimientos sostenidos grandes que tenemos que ver en la región. Y ahí volvemos a encontrarnos el problema eterno de Latinoamérica, y es que somos una región que para estándares de otros países emergentes, pues teníamos ya un ingreso medio, mucho mejor que el de muchas economías asiáticas, por ejemplo, pero no habíamos logrado dar el siguiente salto, poder acelerar ese crecimiento económico hacia niveles más altos. Entonces, ese, me parece, es el gran reto de política que nosotros estamos tratando de mirar. Entonces, más allá de los números, pues el gran problema que sí tenemos en el mundo es este incremento del problema de la situación laboral. Tenemos a millones de personas desempleadas, toda Latinoamérica, diría yo, en todo el mundo. Ha habido un incremento muy importante en esas condiciones de desempleo. En algunas economías se tiene algo de protección social para los desempleados, en otras no. Entonces, parte de los paquetes fiscales de ayuda que tuvieron que darse para controlar esta pandemia, pues estuvieron asociados a dar ayuda directa. Y he ahí una de las primeras, diría yo, buenas noticias que tenemos como región para el gobierno, y es que siempre decíamos que de los grandes problemas que sufríamos en la región era la informalidad, y resulta que para poder entregar muchos de estos paquetes de ayuda a estas personas informales, les tocó aparecer en el radar, y por primera vez las tenemos en una base de datos, si sea de receptores de subsidios, si sea receptores de ayuda monetaria, pero por primera vez los tenemos en el radar, algo que no sucedía y que no había sucedido. Precisamente de los grandes problemas de estos informales es que no eran ni con ingresos suficientemente bajos como para ya estar en el sistema porque recibían ayudas sociales, ni con ingresos tan altos porque pues trataban ellos de no registrarlos precisamente para evitar el pago de impuestos de los mismos. Entonces, ya por lo menos tenerlos en el radar creo que es un primer gran paso en ese proceso eventual de la formalización. ¿Cuál debería ser un siguiente paso? Es un paso costoso, pero es un paso que deberíamos al menos aprovechar que ya tenemos la base de datos, dar esa discusión, por lo menos para que le digan a uno que no, pero por lo menos tener la discusión. Y el siguiente paso sería efectivamente que montáramos ya a nivel de todos los países de la región algún tipo de subsidio de desempleo, pero un subsidio de desempleo que va a funcionar solo para formales, solo para aquellos que estén registrados en el sistema. Eso sería un gran incentivo para que todos los trabajadores terminaran registrándose en el sistema. Obviamente
que no puede ser pues en las mismas condiciones de un país desarrollado. Un subsidio de desempleo es costoso, pero si algo hemos visto y aprendido de esta lección es que inclusive en muchos países, por subsidios en magnitudes que para muchos de pronto pueden sonar como muy pequeñas, puedo hacer la referencia a subsidios en países como Colombia, que llegaba a hablarse de subsidios de 60 de $70 al mes, pero esos niveles lograron que muchas personas que no estaban en el radar terminaran apareciendo por esos subsidios. Entonces, tener y aprovechar que ya tenemos la base de datos y poder empezar a tener ellos, se convierte entonces en una de las oportunidades bien interesantes, a ver si logramos por primera vez dar ese salto, pero creo que eso ya está en manos de los gobiernos de cada uno de los países si deciden o cómo deciden aprovechar esos datos. De la misma forma, hay mucha informalidad a nivel empresarial, mucha pequeña empresa, microempresa, que de alguna forma tampoco se buscaba estar debajo del radar, pero a la cual de pronto ahora, producto de los mismos programas de asistencia, se les buscó también dar algo de ayuda. Los tenemos en el radar. Obviamente que en este caso de pequeña empresa va a haber muchísima mortandad también, así como había un deterioro de las condiciones laborales, sin lugar a dudas también va a haber mucha mortalidad en el caso de las compañías. Y eso nos hace plantearnos pues cuál debe ser la intervención correcta del Estado en esa situación. ¿Debo yo salvar a cualquier compañía sin importar el sector o debo yo salvar a aquellas compañías en las que vea pues que sí es necesario y que en verdad la situación por la que están pasando pues no significa que después de la pandemia vayan a estar en problemas? Eso es una decisión difícil, es una decisión técnica y sabemos que en la realidad es una decisión que va a ser más política que cualquier cosa, pero por lo menos esa discusión nos permite también ya hoy en día en nuestras economías, producto de estos programas de ayudas, pues contar con unos nuevos miembros en las bases de datos estatales que pues en la medida de lo posible, pues por más adelante tratar de sacarles algo de provecho en términos de la información con la que nos estamos moviendo. Lo cierto es que al final de cuentas, pues sí hemos visto unas condiciones laborales muy deterioradas en buena parte de los países de todo el mundo y una política entonces que ha buscado, que uno podría decir que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ha sido a brindar ayuda directa, cheques, poner cheques en los bolsillos de las personas desempleadas. En el caso europeo ha sido mantener alguna vez el sistema, pero no tanto a través de dinero y programas de ayuda, sino a través ya como de cosas específicas que ellos terminarán necesitando. Entonces, eso es uno de los escenarios interesantes. En política monetaria, lo que hemos observado, al menos en el contexto externo, ustedes lo han visto, pues es toda la laxitud posible o nunca antes vista en materia de tasas. Las tasas están en mínimos históricos en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Japón. Todo el mundo desarrollado tiene tasas súper bajitas y inclusive se ha pensado en moverse en algunas regiones. Se llegó a hablar en algún momento de tasas negativas y unas condiciones de liquidez muy amplias. Hoy en día la impresión de dólares que se hizo es mucho más grande, alrededor de los 5 trillones de dólares, que la que se hizo en su momento en la crisis financiera del 2008-2009. Entonces estamos ante una situación en donde en este momento los bancos centrales fueron extremadamente activos en el mundo desarrollado y tenemos liquidez abundante, mucha liquidez disponible, tasas de interés muy bajas, en un escenario que en el pasado decíamos, pues para nosotros economías emergentes, para nosotros países latinoamericanos, pues era una situación muy bienvenida, muy positiva para generar de alguna forma pues una posibilidad de financiarnos con esas tasas de interés tan bajitas. Y es lo que ha venido sucediendo. Buena parte de la financiación de los programas de gasto de los países que hemos observado
se está financiado con endeudamiento externo. Y ese endeudamiento externo pues lo ha conseguido, inclusive en la región vimos a muchos países emitiendo deuda, dando bonos de deuda a unas tasas bien bajas, con unas condiciones muy buenas, muy positivas, debido pues a estas condiciones de liquidez tan amplias que en 2021 y en 2022 se mantendrían. Solo habría una nota que hacer sobre eso, y es una nota en lo que corresponde a lo que sucedió en los meses de marzo-abril. En los meses de marzo-abril, cuando comenzó la pandemia, las tasas estaban bajitas, la expectativa era que iban a estar bajitas, si no estaban bajando ya se habían bajado, la expectativa era que iba a haber muchas condiciones de liquidez, pero aún así tuvimos unos meses de marzo y abril complicados para los países emergentes. Ese choque inicial generó de alguna manera pues un impacto sobre muy fuerte y negativo sobre la posibilidad de financiarse. Ya luego para mayo esa situación cambió, pero esa nota es importante hacerla porque pues obviamente es la respuesta de que ante la incertidumbre no hay tasas de interés bajitas ni hay liquidez que valga. Esa es la nota y ese sería el punto de que hacer. Sin embargo, por lo menos al suponer que lo peor en materia de actividad económica ya pasó y que hemos venido aprendiendo del manejo del virus y de cómo lidiar y de cómo convivir con el virus, uno supondría que 2021-2022 pues no debería llevarnos a estos niveles de incertidumbre que observamos en marzo y en abril, razón por la cual las condiciones o esas aguas en las cuales la región estaría navegando son unas aguas propicias pues para por lo menos pensar en tener posibilidades de financiamiento. Eso es una buena noticia para la región. Esas posibilidades de financiamiento, obvio, de todas maneras van a estar acotadas por la capacidad fiscal, la capacidad de endeudamiento de los países, la cual, pues ya después de este primer gasto, primer empuje de gasto que hemos visto en 2020, pues ya es más limitada. Así hayan recursos disponibles para pedir prestado, lo que estoy diciendo es que tampoco es que los países de la región estén con mucha capacidad para salir prestando a pedir prestado a manos llenas. Eso son dos situaciones distintas. Ahora voy a hacer un poco más de referencia a eso. El siguiente punto, de pronto que quiero hacer, pues obviamente tiene que ver con los precios de los commodities, los precios de los bienes básicos. Es el otro contexto grande para pues, todos los países suramericanos. Y hacer un poquito también de énfasis en lo que corresponde a la parte de remesas que afecta a los países centroamericanos, es su principal entrada de dólares. Entonces, en lo que corresponde a los bienes básicos, a los commodities, pues no estamos, y si miramos, por ejemplo, el ejemplo del petróleo, que es el que está aquí está en la diapositiva, y que afecta a los países norte de Sudamérica, estamos a Venezuela, Colombia y Ecuador afectados por esta dinámica, pues lo cierto es que estamos pues ante una situación en la que los precios del petróleo este año presentaron muchísima volatilidad. Los precios del petróleo tuvieron un doble choque, el choque de demanda producto pues del coronavirus que frenó el movimiento, y al frenarse el movimiento pues la necesidad y la demanda de activos de petróleo en general y de derivados de petróleo también al haber menos producción, y por el otro el choque de oferta que después se generó una vez se empezaron a dar los acuerdos OPEP Plus, y con esos acuerdos pues empezó a tratar de contenerse un poco pues esa masiva caída de la demanda producto de los confinamientos. Eso llevó a un trimestre, el segundo trimestre, terrible en materia de precios del petróleo, pero a un proceso de recuperación en esos precios. Hoy en día, pues la EIA nos dice que el precio promedio debería estar en el Brent para el 2020, debería estar alrededor de los $40, y en el caso del WTI unos 37, y para el 2021 un poco más alto, cerca más a los $50 en promedio, con un WTI también más alto, alrededor de los $45 en promedio. Entonces eso nos lleva a una situación pues bien específica, bien particular, en la que los precios del petróleo por lo menos están en una tendencia de recuperación, más sin embargo
los niveles están también menores a los que observamos antes de la crisis. Antes de la crisis veníamos con precios del petróleo mucho más altos. Llega la crisis, los precios se desploman y estamos en un proceso de recuperación, pero inclusive hoy ya muchos analistas, pues hay unos pocos que hablan del precio altísimo, pero la gran mayoría de los analistas especialistas en petróleo, pues dicen que inclusive volver a esos 60, el caso, por ejemplo, ustedes observan aquí el promedio del año 2019 del Brent, $64, pues no se va a ver. Entonces sí hay una caída general en el precio del petróleo, eso afecta a los ingresos. De manera similar vimos también algo de caída en los metales básicos que afecta al resto de países hacia abajo, pues en la parte de la región andina, estamos mirando Perú, estamos mirando Chile, y con una recuperación muy importante que se ha observado en el caso del cobre en los últimos meses, un par de meses, pues que ha llevado a que ya el precio del cobre inclusive sí esté ya hoy al mismo nivel del que estaba antes de la crisis, una recuperación muy rápida, no así en el caso del precio del petróleo, pero pues un panorama en el caso de commodities yo diría que por lo menos constructivo, en la medida que no estamos viendo tendencias a la baja en los metales básicos, no estamos viendo tendencias a la baja en metales en el caso de los precios del petróleo. Y en el caso de remesas, ustedes saben pues que eso depende mucho de los ingresos que tiene y del crecimiento económico. El principal salida para el caso centroamericano de la mano de obra que sale de los países centroamericanos, pues es hacia Estados Unidos. Entonces, en la medida en que se dio pues la caída de actividad económica, pues el golpe en remesas se hizo sentir. En la medida que empiece a darse una recuperación de la actividad económica, pues deberíamos comenzar también a ver esos procesos de recuperación. Y una última cosa, pues eso sí, volviendo pues aquí simplemente a comentar sobre el coronavirus y los datos, cómo vienen estas curvas, cómo están evolucionando en la medida de los distintos países en la región. Pues lo cierto es que tenemos pues una evolución del proceso que ha sido en el caso nuestro muy lenta. Como yo les decía, nosotros copiamos la estrategia del hemisferio norte y hoy en día estamos viendo que de pronto nosotros o el patrón de la enfermedad en nuestro caso seguía mucho más un patrón distinto que se ha observado en otras enfermedades tipo influenza, en fin, pero pues eso ex post es muy fácil decirlo. Yo digo que uno en los zapatos de cualquiera de los mandatarios de los países de la región, con la información que tenía uno en marzo, con el inmenso susto, la inmensa incertidumbre que había, muy probablemente hubiera tomado la misma decisión. Pero ahora, si es cierto, como por fin nos vienen diciendo hoy en día y la actualización de los modelos, que es probable que estemos en un proceso ya de alcanzar picos en las siguientes semanas, en el caso de las distintas economías de la región, pues lo cierto es que estaríamos viendo también con eso, pues un comienzo de un proceso en donde empezaría pues ya a desacelerarse. Y ex post, la gran lección pues obviamente que le quedaría a uno es que nosotros teníamos un proceso de evolución de la enfermedad distinto. Y al tener ese proceso de evolución de la enfermedad distinto, pues de pronto nuestra reacción debió haber sido distinta. Pero como les digo, ex post uno es un genio, ex post uno es el mejor inversionista del mundo, no sirve para mucho. Creo que las decisiones ante la altísima incertidumbre, creo que todos hubiéramos cometido y nos hubiéramos comprometido con los procesos y como lo hicimos, terminamos haciendo en todos los países de la región. Lo cierto es que aquí pues vamos viendo una evolución de los distintos indicadores, sobre todo el de muertes por millón, que es el que me parece más interesante, en donde deberíamos estar alcanzando pues unos en las siguientes semanas, como les digo, unos picos, unos platós y luego a partir de ahí empezar a ver algo de disminución. Pero ahorita la pelea no es tanto por el famoso pico, la pelea es, como les decía yo, estamos en una etapa de convivencia, la pelea aquí va a ser otro proceso que se volvió igual o inclusive más complejo, que es el de consecución de la vacuna. Al haber tantas vacunas y tantos proyectos de vacunas funcionando,
esto se vuelve una carrera como para un caballo, esas carreras de caballos. Entonces, uno quiere agarrar al caballito ganador y pues los otros países latinoamericanos no es que tengamos muchos recursos para andar por ahí, como los países desarrollados que sí han comprado apuestas a todos los caballos. Entonces tenemos a países que están comprando 100 millones de vacunas por un laboratorio, otro que le compra 50 millones a otro, y van comprando y van probando, porque pues también estamos empezando a darnos cuenta que inclusive la existencia de la vacuna, que sí ha avanzado más rápido de lo normal, y en que pues aparentemente hay buenos prospectos para tener por lo menos algunas de estas vacunas en algún momento en los siguientes meses. Se dice que tan temprano inclusive como fin de año, y ya Rusia, ustedes vieron la noticia, nos ha venido diciendo que tenemos pues una situación en la que de pronto esa producción de la vacuna ya van a empezar a vacunar a esas personas, en fin, tenemos pues una situación bien interesante ahí, pero al final de cuentas, yo sí lo que digo es que pues con los recursos escasos para nosotros latinoamericanos, pues nosotros tenemos que ser realistas, entramos en una cola, y eso, entrar en una cola es entrar en una fila, que pena soy colombiano. Entonces ahí tratamos de hacer la fila, entramos de alguna manera a esperar cuando nos toca, y nos toca empezar a hacer este tanteo que se vuelve inclusive a veces mucho más diplomático que cualquier otra cosa, para tratar de conseguir la vacuna. Mientras tanto, veremos entonces unos procesos de convivencia con el virus. Y ya sí, para pues comenzar a hablar un poquito sobre la evolución de las perspectivas que tenemos en BTG Pactual sobre las distintas economías de la región, pues lo cierto es que muy similar a lo que vemos para el caso del Fondo Monetario Internacional, pues lo que tenemos entonces es una situación en la que el comportamiento pues de la actividad económica este año estaría también muy similar a los países desarrollados, a otras partes del mundo, con caídas muy fuertes este año, y un proceso de recuperación que empezaría a darse ya hacia el 2021, pero que en algunos casos puede que se vea muy lindo en materia de crecimiento, pero que igual nos va a dejar en lo que corresponde a niveles de producto hasta el 2022 para poder alcanzar nuestros niveles de producción precrisis, con unos efectos importantes en la destrucción de empleo, con una pregunta sobre cuánto van a retomar o cuánto nos va a retomar, poder volver, cuánto nos va a costar, cuánto tiempo nos va a tomar poder retornar a los niveles de empleo y de generación de puestos de trabajo que teníamos precrisis. Y algo también muy similar, la pregunta sobre el tejido el tejido industrial, que en muchos casos también producto de muchas quiebras que lamentablemente se han tenido que dar algunas economías, pues eso también se destruye un poco y toca entrar a reconstruir ese tejido industrial. Para hacer las cosas aún más interesantes, estamos a puertas, 2021, comienzan procesos electorales en la región. Vamos a tener elecciones en Ecuador, tenemos elecciones en Perú, luego en 2022 tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Chile, tenemos elecciones en Brasil. Entonces empieza a darse toda una serie de procesos electorales en la región, en un momento en el que las economías pues deberían estar en un proceso pues como de empujarlas para que empiecen de alguna manera a acelerar, y las políticas públicas de los países de la región pues deberían también estar tratando de jalonar para que veamos un poco más de crecimiento económico. Pero tenemos que entender también que en el manejo de la pandemia, esta división entre una política fiscal, programas asistencialistas, subsidios a las compañías pequeñas y grandes, subsidios a la nómina en muchos casos, políticas monetarias de tasas bajas, disminuciones a las tasas de interés, liquidez a los sistemas financieros para que no se dieran problemas de estabilidad financiera, combinado además con programas en muchos casos para facilitar el crédito, pues nos ha llevado a toda una situación en la que es bien importante que tengamos un proceso pues de pensar que bueno, listo, esto fue para el mantenimiento de la pandemia, pero en el mundo post-pandemia, ¿en qué capacidad estamos de mantener política fiscal y monetaria? Yo creo que la respuesta es política monetaria, vamos a tenerla
sí, y se va a mantener en los países pues, que tienen bancos centrales independientes, que tienen esquemas de inflación objetivo. Yo creo que las tasas de interés se van a mantener bajas hasta el 2022, muy similar a lo que sucede afuera. Las condiciones de liquidez pues, se mantendrán, los subsidios a los préstamos se mantendrán, pero en lo fiscal pues sí va a depender mucho de dónde arrancamos, de qué porcentaje de uso de la capacidad de endeudamiento que tienen los países para poder decir que efectivamente ya después de este gasto tan grande que se ha visto en los países, pues hay capacidad para hacer una segunda ronda. Segunda ronda en la que creo que el primer consenso, el sector que va a ser más beneficiado, tiene que ser sin lugar a dudas el sector infraestructura. Vamos a tener que empezar a ver un sector de infraestructura, un gran impulso hacia las regiones, a proyectos de infraestructura en general, para empezar a acelerar los crecimientos económicos de la región. Ahí seguramente se va a volver importante poder empujar esos procesos de infraestructura, sea con recursos públicos, sea con mixtos, una combinación que sea lo más ideal, esas asociaciones, las APPs, las asociaciones público-privadas, pero se vuelve importantísimo retomar ese camino que recuerdo yo, inclusive fue tema de la primera vez que alguna vez me invitaron acá en APLA a tener esa discusión. Estábamos en plena discusión de lo que eran estos programas de asociación público-privada, aprendiendo de los errores que se cometieron en los primeros. Creo que nos toca movernos en esa dirección. Vamos a ver a toda la región tratando de impulsar de alguna forma estos procesos de infraestructura, que son grandes generadores de mano de obra no calificada, ayudan en ese sentido pues a disminuir estos indicadores de desempleo. Viene y van a tener entonces que venir también la elección de otros sectores estratégicos, van a depender mucho de qué países, pero pues eso va a ser súper importante. Y ahí las inversiones no creo que sean directas, pero sí tiene que haber algún apoyo por parte del gobierno hacia adelante cómo va a ser. Y para complicar aún más las cosas, como les comentaba yo, entramos en procesos electorales, pero para colmo de males tenemos también que echarle una vista a las finanzas públicas, porque pues nos toca empezar a hacernos la pregunta cómo vamos a pagar todo ese endeudamiento que adquirimos. No necesariamente para decir pues que estamos pues ante una situación en la que vamos a estar completamente sin capacidad de pago, pero sí para por lo menos hacernos la pregunta de qué ajustes tengo que hacer para poder empezar a pagar esos dineros de vuelta, se vuelve absolutamente importante. Así, pues simplemente para ir brevemente sobre la tabla que ustedes tienen ahí, distintos crecimientos de la región, pues ustedes pueden ver para un Brasil que estamos esperando una caída de menos 5,5, con una recuperación de 3 el año entrante, con una dinámica de tipo de cambio que nosotros venimos defendiendo que en el caso brasilero, pues siendo la moneda que este año ha sido la que más ha sufrido y la que más se ha depreciado, de alguna forma eso deberíamos eventualmente más temprano que tarde ver algún catch-up, una convergencia de la tendencia hacia ese famoso dólar débil que hemos observado pues, a nivel global, porque no solamente en la región, sino a nivel global, y que Brasil en algún momento debería moverse en esa dirección. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado. La razón por la que no se ha dado se dice pues, que es la combinación de los factores políticos, problemas que se dan entre el Ejecutivo y el sistema judicial, se da también por el altísimo nivel de endeudamiento y de fiscal, pues problemas fiscales que tiene Brasil, que aunque no tiene líos de cuenta corriente, pues efectivamente al tener problemas fiscales, pues es como la otra cara de la misma moneda. Caso particular de la Argentina, pues estamos esperando una caída del 12% para este año, una recuperación hacia niveles de 8% de crecimiento para el 2021, en un contexto en el que efectivamente pues la idea que se tiene pues sobre la economía argentina pues es que es un proceso de ajuste en donde la noticia muy positiva fue este principio de acuerdo ya con una parte importante de los tenedores de deuda de bonos, que permite pues empezar ya a cerrar esa página de alguna forma y poder comenzar a pensar efectivamente en acelerar ese crecimiento económico. El caso chileno, tenemos con una caída de menos 6% para este año, 5% de crecimiento para el año entrante, en una dinámica en donde Chile arrancó con un manejo
bien distinto, trató de ser bien novedoso en el manejo de la pandemia, pero al final el deterioro de las cifras terminó pues, siendo muy similar al de otras regiones y teniendo que tomar decisiones de cuarentena muy similar a los que observamos en otros países. También es en el caso de la economía chilena, sabemos que estamos en el proceso cerca ahora del proceso del referendo constitucional y pues luego vendría todo el proceso de la nueva constitución con todas las preguntas sobre qué es lo que te va a terminar quedando en esa constitución. Caso particular de una economía como la colombiana, tenemos una caída esperada del 7.4% este año, un crecimiento del 3.2% para el año entrante, una situación en donde siendo el mercado laboral más deteriorado de toda Latinoamérica, pues vemos también un proceso de recuperación muy lento que va a tener lugar ahí y con ese proceso de recuperación, pues obviamente eso hace que la capacidad pues, de recuperar el crecimiento económico sea un poco más lenta, hay una convergencia un poco más lenta en el caso colombiano. Caso de México, tenemos una caída esperada de -9, una recuperación del 6% para el año entrante, contexto pues en el que la economía mexicana, que debería ser una de las grandes ganadoras de todos estos procesos de reacomodo de cadenas de producción por la cercanía pues, que tiene con los Estados Unidos, pues genera muchas dudas en términos de cómo va a terminar de darse esa reacomodación desde el punto de vista político. Por ahora, por lo menos, con el presidente Trump hay una buena relación, pero toca empezar a hacer las preguntas si eso se hace y se va a poder mantener hacia la región esa misma dirección una vez si llega a haber un cambio en el caso de Joe Biden llegando a ser presidente de los Estados Unidos. Por ahora, simplemente anticipándome, si de pronto eso es una pregunta de las que surge, nuestra expectativa es que Biden sí mediaría mucho más a la región. Biden conoce mucho más de Latinoamérica. Cuando yo trabajé en Citi y como parte de la cobertura que yo hacía de la economía venezolana, tuve la oportunidad de conversar 3 veces con él y una persona muy conocedora de buena parte de los países de la región. Y creo que de alguna manera, pues sí, por lo menos habría un approach mucho más conocedor de las necesidades que se tienen en Latinoamérica. Eso podría ser de alguna forma interesante. La mala noticia, obviamente, es que los demócratas, ustedes saben también, siempre no son los mejores amigos de tratados comerciales. Entonces, en general, Perú, que es el último caso de los países que nosotros cubrimos, tenemos una caída de -11.4%, con un crecimiento del 5.2%, y de alguna forma, pues, tenemos un proceso electoral en Perú ya el año entrante, una relación gobierno-congreso que está terminando muy mal. Ustedes vieron todo el problema de voto de confianza que se dio ahorita hacia el nuevo gabinete, que está terminando pues haciendo que ya entren todos ambos en modo elecciones y esperando entonces el problema de Perú de siempre, que es poder hacer delivery de los proyectos. Un país que siempre tiene los recursos, que siempre tiene la disponibilidad, que inclusive sabe lo que tiene que hacer, pero es siempre en la ejecución de las cosas que tiene que hacer, donde se generan unos grandes retrasos y por eso pues entonces las caídas tan fuertes que tenemos en la actividad económica. En general, unas monedas de la región, y con esto ya cierro, que de alguna forma pues se depreciaron muy fuerte en los meses de marzo-abril. Quedaron 2 grandes, las monedas grandes, la de Brasil y el peso mexicano, que se quedaron arriba con niveles de depreciación altos, y otras monedas que empezamos a ver empezaron a apreciarse, que fue el caso principal del peso chileno, el sol peruano y el peso colombiano, en menor medida, en general todavía depreciadas pues con respecto a los niveles precrisis, pero pues no mostrando una caída tan fuerte y más compartiendo esa tendencia del dólar débil a nivel global. Pero déjenme termino aquí y en la presentación para que podamos volver y hacer algo de preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, impecable y claro en todas las posiciones. Yo tengo un par de preguntas, algunas que van llegando por distintos medios. Una que tiene que ver un poquito con el impacto del COVID y cómo ves tú ese impacto del COVID en el comercio, en la relación de comercios en el bloque de la región. ¿Puede haber un cambio en cómo van a ser las relaciones
de cuáles son los principales mercados de cada uno de ellos? Necesito corto porque tenemos poquito tiempo y quiero hacerte un par de preguntas más. Claro, no, yo diría que ahí depende, exacto, depende del día de la semana en que uno está. Si me hubieras preguntado ayer, medio vaso vacío, y te hubiera dicho que efectivamente el reto es que hay una caída grandísima en nuestra capacidad de generar recursos. Y al disminuir nuestra capacidad de generar recursos, pues obviamente esa posibilidad de generar mayores niveles de comercio se va a ver también disminuida. Sin embargo, el medio vaso vacío está en que es el momento en el que podríamos efectivamente aprovechar algo, y es que tenemos un medio de ayudarnos nosotros todos los procesos para crecer y en la búsqueda de esos nuevos mercados que empiecen a darse. Perfecto. Mucho de lo que hablamos que tiene que ver con las de cada país. Se habla de una finalidad o la pregunta. Manuel, qué pena, yo no te estoy escuchando, estoy escuchándome a mí mismo retrasado como 2 minutos, muy extraño. Ok, tenemos un pequeño problemita ahí. Ya, ahora sí ya, creo que ahora sí ya te escucho, listo. Entonces, la última pregunta, como para ya concluir, sencillamente es, hablaste un poco de la caída de algunos países, y un poco lo que se ve es que empieza a haber una caída en V o en V corta, y la pregunta es efectivamente lo que ustedes ven en sus proyecciones una V, una V corta, o es una W que puede llegar a pasar? ¿Puede haber una recaída? ¿O vemos que ahora esto, aunque sea más lento o no, debería ir creciendo? Y en ese mismo contexto, ¿cuál es el país que ves más preparado? Es una pregunta que también recién llegó para retomar de la nueva normalidad. Muy buenas las dos. Yo te diría que ni B ni W, yo creo que, como lo mencionaba en la presentación, hoy en día parece más el símbolo de cuando uno sacaba raíz cuadrada. Es que vamos a tener una recuperación más o menos, yo diría, el 50% de la economía se recupera muy rápidamente, y eso lo vamos a ver. Y luego lo que pasa es que si nos vamos a quedar ahí, en un proceso ya más lento y con una tendencia más lenta, convergiendo hacia los niveles de antes. Como lo mencionaba en la charla, Manuel, los niveles de producción precrisis, yéndonos bien, va a ser algún momento del segundo semestre del 2022. Y eso efectivamente pues es un problema, un proceso de recuperación muy lento. ¿Cuáles son los países mejor preparados? Yo digo que son, más allá de mejor preparados, son los países que tienen más espacio para empujar una política fiscal de recuperación. Y en ese sentido yo te diría pues que países que quedan todavía con espacio fiscal, pues me parece que son Chile, Perú, son los dos primeros que han hecho gastos importantes porque tienen definitivamente la capacidad de seguir gastando. Y ya en un plano segundo nivel estaría un México y un Colombia, pero ya estamos más bien endeudaditos, y países muy endeudados son ya un Brasil, que ya son países, y bueno, sí, también hay una Argentina que está en su proceso también de empezar a llegar a estos acuerdos de pago. Entonces, diría que en la medida que los gobiernos estén en capacidad de brindar la ayuda y la puedan hacer, pues esas economías tendrían la capacidad de llegar a los niveles precrisis un poco más rápido que los que no. Eso es lo que te podría comentar. Perfecto, perfecto. Aprovecho a todos los asistentes para que aprovechemos el momento a suscribirnos al canal de Apla Live. De esa manera podemos ver en todo momento, entrar y salir, y también nos va a dar el alerta cuando invitamos en vivo. Munir, muchísimas gracias nuevamente. Creo que ha sido más que claro. Honestamente, con total sinceridad, la verdad son muy importantes en nuestra asociación y estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Yo ya le doy el paso al próximo panel. Muy gracias. Claro que sí, esté muy bien.
Yes, good morning, everyone. Buenos días a todos. Yo soy Patricia. Sorry, I'm Patricia Guerrero, Marketing Director for the company in America for PU, Polyurethane, and Industrial Solutions businesses. I have a pleasure here to introduce Simon Hard. Sorry, first, if you have any question, you could send your question by chat, right? And Simon Hard is here with us. Thank you, Simon, for participating with us in this meeting here in Latin America. Simon is a head of a commercial strategy supply chain at ICIS, working with the business to come up with the next generation data and insights to support the global supply chain community. Focused on the process industry, he works on supply chain improvement projects, helping customers with their digitization strategy. Simon Hard studied chemical engineering at University College London and has been working in the chemical industry for almost 30 years. For over 20 years, it has been in business and digital transformation. He took the learnings for his 14 years at Air Product Chemicals Incorporation and applied it to the rest of the industry when in 2006 he joined the digital supply chain network Elemica. After 14 years at Elemica, he joined ICIS in April 2020, taking his operational knowledge and applying it to the ICIS strategy. In his opinion, there is no excuse for not digitizing everything when there is obvious value and the returns outweigh the costs. Simon, welcome, over you. Thank you very much. Thank you very much, Patricia. It's a pleasure to be presenting. I will just share my presentation now. So what I'm going to be talking about is really how the chemical industry is digitalizing to create a resilient supply chain, how it's really trying to look at the changes that has been affecting it over not just the last 6 months, but the last number of years, where a resilient supply chain is expected by your customers. As Patricia said, I spent the first sort of 14, 15 years of my life in a chemical company selling cryogenics to all across industries in the UK. And that gave me a good sort of insight into how companies thought about the raw materials and how they thought about their customers and how they thought about the process industry and working with their customers to make the best of their society. Then in 2006, after I'd been working in e-business for 4 or 5 years, I joined Elemica, which was partly funded and created by Dow. So it's nice to talk to Dow again. And I can remember an Argentinian gentleman called Gustavo Velasco, who I worked very closely with probably 14, 15 years ago around Elemica. And it was really a supply chain operating network, which was helping the industry to digitize all the connections with their customers and their suppliers and their logistics service providers. And as Patricia said, after 14 or 15 years, I decided to join ICIS, really to look at the strategy of the next generation of data and insights to help supply chain leaders globally with strategy, but also with the supply chain practitioners with information to be able to make decisions quicker and better. ICIS, for those who don't know us, are a global source of independent commodity intelligence, and really is looking at data and insights to support the commodity chemicals and the energy industry segments with a trusted, reliable information which allows you to make decisions quicker and better. So what is the digital chemical supply chain? And I'm sort of looking at what it was 20 years ago to start with. And most large chemical companies built portals to their customers. I got involved with that with their products. I purely use Solvay's here because I can remember dealing with the head of digital in Solvay 20 years ago. And it was aimed to sort of give the opportunity for their customers to do user self-services, to get material safety data sheets and to get copy invoices and things like that.
but also it was the first chance for them to see what was available on your SAP system. And it gave you the opportunity to have your customers place orders almost directly into your SAP system. A few years after that, companies started to build other capabilities to get automated orders into the system, really as they were seeing that more and more orders were coming digitally from the customers through email. I remember talking to one company who was saying that 80% of their orders coming into their customer services was coming through email channels, that they started to say, what is ways of doing order capturing through data extraction or optical character recognition and things like that. And then lastly, a lot of companies used the supply chain operating networks like Económico to connect to all of the parties on the ecosystem, whether it was suppliers or customers, increasingly logistic service providers globally. One of the last projects I was doing in Económico was connecting to carriers in Latin America through lightweight systems that would give a email type solution out to the carriers, but that would convert back into things into ERP systems afterwards. But over the 20 years, what's really happened within the chemical industry? They did a lot of work around making it digital to turn what was paper into electronic. But did they really start to take that next step to say, how can I digitalize things? How can I do things which enhance the way that I make business, not just take paper out of the process? What you sort of saw over the last few years was the following things. People were starting to update the portals, and I've seen people like Evonik and Covestro and Lanxess all working to create marketplaces. So it's not just their product, but it's other people's products are available in one place, really trying to make it easier for the buyers of chemicals to go to one place and to capture the availability of product and often price and other situations like that from multiple suppliers. And the marketplaces that were created really sort of focused on specialty areas. So what's happening at the moment, there's lots of marketplaces, but no one's really taking over the industry. So it'll be interesting as a thing to watch as companies, as they sort of see this digitalization, to see which are the marketplaces which have been created will be the ones which will survive 4 or 5 years out, because what will happen is customers will vote with their feet once people start to overlap between the different products and the different areas that they're supporting. What was also happening was really people took that ability to automate an order and to capture an order electronically into their ERP system and into SAP and said, how do I look at the way that my customer services organization operates and engages with the customers? And if I can take away that repeatable, almost humdrum data entry, can I turn my customer services people into customer success like the software industry is doing? Can I get them talking to my customers more? Because if I talk to my customers, I can understand what's going on with them better, so I can serve them better. And really, there's been lots of drive over the last few years to say, how can I delight my customers? What can I do around the digital customer journey to say that I fully understand what's going from start to finish? And I can remember working with people at DSM, for example, where they were saying they had a whole digital plan around how do you acquire customers, how do you build them, and then how do you consolidate them? And that ABC strategy was pretty much across their company and saying, you know, what's the best way of us doing this? Because this is how we'll be able to speed our company in the future to create a new next generation chemical company or a life sciences company in DSM's case. And what was happening in those supply chain operating networks were they were taking them to the next level. They were saying, well, it's not just about making a digital fax turn into an electronic booking order or something like that. How can I start tracking and doing visibility and doing track and trace? So there's lots of companies that have popped up being able to do, where's my stuff? Where is my shipment? How can I track where it is? Is it going to be late with the customer? And doing calculations around, you know, estimated time of arrival. So the thing that you used to get from your logistics service provider or from your freight forwarders, you're now able to get within your customer services organization.
And really the whole aim of things like that was to speed up the flow of information. At the moment, if you're not sure about a shipment, the customer services talks to logistics, logistics talks to the logistics service provider, the logistics service provider talks to the driver. And by this time this has happened, that might be 15, 20 minutes down the line. Whereas if all of it's available in digitalized solutions, you can go straight to that and say, oh, okay, I can see the trucks within an hour or 2 hours from you, to be able to put the customer's mind at ease, and they'll feel very positive about you because you've been proactive in the way you're looking at that. And what has happened across the board, and ICIS.com is a perfect example, is this always on accessibility. Your customer services aren't just available from 9 to 5. Customers want to be able to get the information and want to understand what's going on 24/7, 365 days. So making it available through smartphone applications, making it available through next generation portals is really what companies are doing. And that availability of information is creating its own tsunami of information that customers have that they've got to then understand and make sense of. So the more you as suppliers can help them with that information, the better they'll feel. And that's really how you can look at that moving from digital to digitalized. It's not just about turning something that was paper into electronic. It's making the most of that information, using it to create alerts and notifications, and using it to really look at analytics to say, what's the best way that I can serve my customers moving forward? Now, all of you will probably have seen something like this at some point, and it's the different type of analytics that flow through companies and companies look at, from the very historic of what's my key performance indicators, how am I doing against those? If something went wrong, how can I review it to make sure that everything's fine for the next time it happens? In that descriptive what's going on, do I have the dashboard? Do I have the business intelligence? Lots of companies are refreshing and rebuilding their dashboard. They say, how can I take more information into that to then be able to show it to the practitioners within logistics and customer fulfillment to say, here's the information so you can make better decisions. Then starting to look at that predictive and prescriptive analytics and really sort of getting to that next generation to say, how can I optimize things? How can I look forward? How can I understand things moving into the future, not just what's happening today? And it's very difficult in supply chain because there's so much change going on, but definitely businesses will be looking more and more at that to say, this is how I start creating the next level of information. And I saw this in an Economist article the other day, and I think this for me is the important thing about supply chain, is that there's, however much analytics you're creating, however much reports and dashboards, there's always that sense check around what's the best thing to do. And so you'll always need very skilled people who'll understand your supply chain and your supply chain to your customers at a great level. And they are the people who can just automatically understand certain cues of what's going on to say, this is what will be critical for my customers. And really, it's whether you call it good judgment or whether you call it emotional intelligence, it's needed across customer fulfillment to dampen shocks and issues before they arise. And it's the classic one where, you know, you accidentally ran out, or you almost ran out your biggest customer last week. So you're going to make sure that you don't do that this week. Now, it's very, very difficult for artificial intelligence or machine learning to be able to think of that and to think through that sort of dynamics to say, you know, how do I judge different customers? How do I judge different customers against something that's happened to them recently? And it's really going to take those supply chain experts and those supply chain expediters and fixers within your organizations to say, how can I make the most of the information that I have? And so just blindly following those analytical responses is not going to be enough, which is good news for the customer services organizations within chemical companies and the logistics teams within chemical companies. Because whenever you see those reports of what jobs can be taken over by artificial intelligence,
service industry, which is really what we are within those teams, always comes very far down the list. So the more we can enhance the way we engage with our customer, the more we can look into that and really apply that good judgment and emotional intelligence, the happier the customers will be, and the more we'll be able to show our businesses the importance of talking to the customers and engaging with the customers. Now, I just sort of want to run through an example of how that operates potentially within Europe. And for those who haven't worked in a European footprint, there's basically one big river that drives all the way through Europe. It starts in Rotterdam, it ends up in Switzerland, and it's almost the lifeblood of chemicals flowing up and down Europe. But the problem that can happen, particularly in the current situation with more climate change issues, is that that river is getting too low for barges to be able to go up and down it. So the historic diagnostic, when it first was happening, people were saying, oh my God, this is happening more often. Let's do root cause analysis. Let's work out what's going on, and let's try and make sure that that doesn't happen again. The descriptive side of things is, people are saying, oh, my ETA, my estimated time of arrival at my customers increasing. What's going on there? Oh, yes, of course, it's a low Rhine, so the barge is having to slow down and creep past the areas where that's an issue. So that's going to take longer. And I should have moved it to rail, or I should have moved it to road ahead of that to really be able to satisfy the customer. Then from a predictive perspective, the good supply chain leaders that I talk to in Europe, they know it's going to happen. And so they start factoring into SAP, from April to October, allow for this, start looking for alternate forms of transport, and really look at that mode shift from barge into other methods. And then the fully prescriptive will start to say, well, actually, I can start looking at the weather now, and the meteorological situations can now look 2 to 4 weeks out fairly accurately. So you can start to say, well, actually, I look at that, I look at where the rainfall is, I look at where the snowfalls within the Alps is starting to sort of feed the rivers. And then I'll start to factor in when I need to put that contingency in place. So I'm talking to the logistics service providers ahead of that to make sure that I've got the assets so my customers aren't let down. But really the good judgment side of things is really saying, are you picking up the phone to the customer as well? Are you saying, well, we're seeing this is happening, this is going on. Don't worry about it, we're in control, we know what's happening, and we can help you in the future. We can help plan for you and with you to make sure that you are happy with the way that we serve you. And you've always got the product to help your production, because your production actuals are as important, if not more important, than my own ones. And really having that conversation with the customers is the next generation for the chemical industry to really say, how are we going to support customers moving forward? And really within supply chains is looking at the changes which happen on a regular basis. And there is lots of minor marginal improvements or minor changes. There's a new customer coming in, there's new things happening, which you're having to operate on a regular basis. But what you're having to deal with is shocks to the system fairly regularly, whether it's COVID, whether it's Brexit, whether it's low Rhine, whether it's hurricanes, whether it's all these different things which hit supply chain organizations. And the really skilled supply chain organizations understand through good analytics what new steady state will look like, and then are really using the organizational skills they have to dampen that as quickly as possible to that new place. Because if it takes too long to make the decision, or if it takes too long to decide what the new steady state's going to be, that's time that you can't afford, because you need to be using that time on the next problem that you know is going to come. So it's really around, do you have enough data and insights to dampen that supply chain shock and to get to that new situation that you want to be in? And so back to the sort of the low Rhine example, a good way that you could be doing that is you can get the Rhine levels, and actually ICIS.com report what Insight Global provide to us. You can then look at what's going on with productions. And again, one of the things that ICIS has is all the production sites for commodity chemicals, and particularly what sites are on shutdown or have got planned maintenance and things like that.
So you can then combine the two to say, well, I know where the impassable point is. I know where the bit where you'll start to get trouble with the supply chain. So I can start communicating that if you're trying to buy this product and you're in Rotterdam and it's coming from southern Germany, you're not going to be able to get it by barge. So you need to think instantly around, how can I either get it from another source which isn't southern Germany, or how can I get it through road or rail or other forms of transport? And for me, that's really how you turn digital into digitalized. You're using information, you're combining it together to create that next step. And the good thing from an ICIS perspective is it's really the sort of thing that we've been working on over the years, and we've been looking at different analytics tools, really adding on to the core information that we've had around price and price discovery and production and supply and demand databases and things like that, to then say, well, how can we provide information that will give you information, give you data, give you insights that would allow you to make decisions quicker. And if you work with sort of the Latin America team out of Sao Paulo, they can definitely help you with all this information and sort of stepping you through the various analytics tools we've got. And that for me is really what I wanted to talk about today. Hopefully I'm just about on time for things. I did want to sort of leave it with a request from ICIS to the APLA community. And I do welcome the fact that you've allowed me to talk to you. And it was fun to me. I was thinking the last association I talked to, which was ECTA, which is the European Chemical Transport Association. And I presented in November last year. And there's no way that I could have imagined what happened with COVID between last November and now, and how supply chains have been affected and thought about, and how we're looking at changes in the hub and spoke model that we've historically had to say, actually, do I start having more storage locally to customers? Do I do more vendor managed inventory? Do I do more around talking to the customer around local storage? Because that's really probably going to be the next stage of supply chain. And I recently wrote an article around they almost need to think about having solution architects talking with the customers to say, how do we look at the supply chain to you increasingly into your production and central understanding of the business metrics that you work with, because then we can support you moving forward. But what I would ask from the APLA community, and you can either contact me or you can contact the folks in Sao Paulo, is what's the APLA equivalent of the low Rhine? What is the situation that we can look at that I can create a similar correlation of information? Can I create something? Can I work with local providers? I used to work with companies like Neogrid and other people in Brazil and Latin America who are skilled in digital automation within the Latin America organizations and countries. Can I work with them on things? Or can I pull in information that they've got and package it in a way that's more usable for the community? And then really sort of from that, how can I correlate it all to digitalize for the next generation information you have? And on that point, I would want to say thank you for your time. And any questions, obviously feel free to contact me. I think there's a Q&A session in about 25 minutes, so I'll happily take any questions there. And if not, I will hand back over to the APLA team and say thank you very much for your time. Thank you, Simon. Well, now let me introduce Alice, right? Alice Gladen is subject matter expert in maritime and trade at IHS MARKIT. Alice is subject matter expert with the Maritime and Trade Industry Solutions team at IHS MARKIT. Ms. Gladen specializes in knowledge of the data asset and solutions with the Maritime and Trade business line. She works along the account managers to identify the best fit solution for our customers, for their customers, across all industries, helping them to solve the problems in risk and compliance, optimize the current workflows or supply chain, and identify new areas for expansion. Ms. Gladen
also works along industry experts with the IHS MARKIT to produce insights in analysis of current real-world issues, demonstrating new ways in which our data can be used and applied to solve our customers' business needs. Mr. Gladen also holds a Master in Chemistry from the University of Bristol. Alice, welcome here. Over to you. My screen sharing correct mentioned, I'm going to be talking about sort of an outlook on trade for the petrochemical and chemical industry. Data taken from our maritime and trade team, so that includes things such as our AIS live tracking data, our global trade statistics, and our bill of lading data as well. A quick overview of the topics I'll cover. So going into a global overview of the petrochemicals and chemicals market, how that's been impacted by COVID initially, how that's resulted in a reduction in shipping activity, and then looking at an individual deep dive into specific chemicals that we've selected before having a quick look at the forecast of the industry and how we view it developing in the future. So to the chemicals market, there's both the organic and inorganic chemical side. The organic chemical side is traditionally larger in both volume and value, but both play important roles in many industries, as I'm sure everyone's aware, in terms of consumer goods, construction, and manufacturing. The value of trade in the organic and inorganic sectors reached $846 and $237 billion respectively in 2019. However, this was down 10% in both from 2018. 2019 was obviously a pretty hectic and complicated year with issues such as Chinese economic slowdown, the US-China trade war, obviously all of these things having an impact on supply chains, on logistics, and on total trade as well. Looking at the bottom graphs, we can see that China, US, and Germany are all still the key major players in both of these organic and inorganic chemicals industries, each dominating import and export activity within their respective regions. So obviously COVID-19 is the big topic at the moment. It's had a huge impact on all industries globally, but just to set the scene, I thought I'd have a look at some of the issues that were affecting the industry prior to this. So 2019 was obviously a tumultuous year. We had slowing economic growth in 2019, which saw China's expected growth fall below 6% due to the trade war and slowing demand. We also had obvious US-China tensions, hefty tariffs from both sides led to a slowdown in trade between the two, and some definite shifts in supply chains as well. There was a new trade deal signed in January, obviously the phase 1 trade deal, but the results of this have been pretty overshadowed by COVID itself, so yet to see how that's going to impact trade itself this year. We also had Brexit issues which remain unresolved. Obviously the UK isn't too much of a major player in the chemical market, but there are still negotiations and difficulties with that at the moment. And then we have ongoing climate change issues. So issues within maritime in particular include IMO 2020 and IMO 2050, which are going to have an impact on the fuels used and the scrubbers applied to vessels, which in turn is going to have an impact in the chemicals market, as well as obviously increased consumer conscience, changes in our activities, in our shopping activities, which are going to have an impact as well. So what is the initial impact of COVID-19? On a global basis, it's set to be the most potential event since World War II. We've got world real GDP projected to fall by 6% in 2020, the biggest decrease we've seen since the 1940s. The world's
seeing weak global demand, disruptions to supply chains, reduced consumer spending, and reduced tourism, which are all contributing to these substantial decreases in both trade and GDP. Within the petrochemicals and chemicals industry itself, in terms of the total trade and the activity, that's definitely been impacted by COVID. We've got record low oil prices in 2020, which have no doubt impacted the chemicals and petrochemicals trade. Low demand for fuels due to lockdowns has led to lows in production of many of the chemicals that would usually only be formed by co-production processes of the key chemicals. You can see in the graphs here, taken from our Global Trade Atlas, some of the key changes in total trade year to date. So this is comparing January to May 2020 versus 2019. We can see a significant decrease in pretty much all the major players, and on average, they're down by 10% in value compared to this period last year. This is obviously a significant impact, not only for the chemical producers themselves, but the shipping companies involved in transporting many of these goods, the logistics companies, etc. So looking at how this trade is going to be affected in the future, understanding which countries are impacted the most, which specific chemicals industries, and whether these create opportunities for new supply chains or trade routes is going to be an interesting one to watch over the next few months and years. So I obviously work within our maritime and trade team, so we can look at the chemicals market from that perspective. We have our AIS tracking system, which tracks vessels in real time on the water, and we can then limit that down to particular vessel types so that we know the suspected cargo on board those as well. Doing this, we can then also identify historical port callings or berth or terminal callings and understand where the vessel's been, where it's heading. Is this amount of activity in line with what we've seen in previous months or years, for example? So this is really good insight into vessel movements, which then gives you a pulse on the industry and how it's reacting to COVID and how much of an impact it might have on your industry. Looking at global port callings, chemical on the left, we can see a definite drop-off in activity from April through to June, then with a slight increase in July. This correlates with much of what we expect based on the lockdown activities, so a lot of lockdowns being lifted throughout July. So it's a good insight into how the economy and the industry might be recovering. Looking specifically at China, which we can see on the right-hand graph, we can see that vessel departures from China actually dropped by 6% in February compared to 2019 levels. But then we get a good recovery and steady growth throughout outside ports. There was long waiting hours, people having to obviously be charged more to keep that cargo on their vessel. That seems to have decreased, and we seem to be returning to normal activity in this region. We see a far more drastic impact on the US shipping activity. So on the left-hand graph, 93% in April compared to 2019. Then that's only got worse throughout through to July, where we then see a 50% drop-off. Most of this deduction in activity is in ports in Texas, a state which is obviously currently still struggling highly with levels of cases, new deaths every day. So it doesn't look like there'll be much recovery on this front for a few months at least. On the right-hand side is an example of how we can use our trade data to look at the number of shipments arriving at the US and the subsequent volumes coming in, and get an idea of how sort of efficient supply chains are at the moment, how much they've been impacted by COVID itself. So the graph on the right shows total shipments versus the tons associated with each shipment. You can see that up to the beginning of 2020, we were on an increase, and then after that, we've
dropped down to some pretty massive lows by the sort of week 20 following those lockdowns. One thing we can do with this is to calculate a shipping efficiency. So this means looking at the tons per shipment compared to the average for particular vessel types. And this shipping efficiency is actually getting higher throughout 2020. So what that seems to suggest is that despite the fact volumes and shipments are decreasing, there appears to be an increasing focus on shipping more efficiently and putting more volume into individual shipments, presumably to minimize costs, etc., in these difficult times. So we're getting greater volumes per shipment, even though these shipments only represent a fraction of what the normal volume might look like. So that was a sort of whistle-stop tour of the global chemicals industry. I'll now have a deeper dive into individual chemicals that we've picked out based on which ones we think have the sort of largest impact. The first one is ethylene. So ethylene is one of the largest volume petrochemicals worldwide. Because of its size and broad usage, ethylene is often used as a benchmark for the performance of the petrochemical industry as a whole. So looking at the trade of ethylene can give us a good indication on how the industry is performing and whether it's sort of recovering levels of trade or whether it's still in a decline. Looking at trade of ethylene, a lot of the trade is via direct pipelines, regional trade due to the difficulties in transporting the refrigerated liquid form long distance can often be cost prohibited on vessels. However, of the exports that are globally transported, we see the majority of them going from the US and Middle East into Northeast Asia, predominantly China. And then of the regional trade we see a lot of it going between Japan and South Korea into Northeast Asia and China as well. Looking at the total trade of ethylene on the bottom left, we can see that trade was growing pretty comfortably up to 2018. Both volume and value increasing year on year. However, we then saw a drop off in 2019. Volume actually dropped by 21% in 2019, potentially due to those extensive tensions between the US and China, and the China slowdown having a key impact on trade here. Trade was therefore on the decline before COVID hit, and looking at the imports in 2020, this seems to have only got worse. So the top 5 importing countries, as you can see on the right, their imports have all decreased throughout 2020, particularly China looking at lows in April, but we have seen some recovery to China throughout May and June. This is good news for those who are relying on China in their supply chains or in their logistics calculations, as it seems that their recovery seems to be on track and can bode well for other countries as well. As we know, the GDP forecast continues to be adapted downward during 2020, with then a rebound expected in 2021 and 2022. This is important because historically, ethylene demand has been very closely linked to the health of the economy in general and to GDP. So we can expect to see return to normal levels throughout 2021 and 2022 for ethylene trade. As we saw, China is a key importer of ethylene, and the trade line between the US and Asia is a vital one in terms of total trade. Looking at the US exports of ethylene on the left, over the last year, you can see the impact the trade war had in 2019. So you can see that bar rapidly dropping off in terms of the US exports to China. For China, this actually represents only a small amount of their total imports, whereas for the US, this represents quite a significant change in their export activity and a definite shift in supply chains as well. In that same 2019 bar, we can see a rise in the US exports to Europe in 2019, such as to Belgium, and also the appearance of Argentina as a trade partner. Those suppliers who previously supplied China may then want to look towards some of these as alternatives in the next few years. We can see on the right the top 10 US companies by ethylene percentage capacity.
So you can see the familiar names present there, so Dow, Equistar, ExxonMobil. These companies are examples of those that may look to make decisions whether they're going to diversify their trade and their exports into Europe, or decide to wait out and see if tensions with China lighten and those trade routes can be reignited. Moving on to two other important chemicals, propylene and benzene. Propylene is the second largest volume chemical produced globally. Global propylene trade is again dominated by Northeast Asia. And in 2019, the region accounts for about 52% of global exports and 61% of global imports. China itself is the largest propylene importer. It's estimated to cover about 87% of regional propylene imports. Looking at China's imports of propylene, as we can see on the left, we can see the reliance on South Korea and Japan as trade partners. They were doing pretty well, but they seem to have dropped off in 2020, with levels in March and February dropping to around 50% of that seen the previous in December. There is a slow recovery throughout Q2. The COVID pandemic obviously hit gasoline demand pretty hard as lockdowns reduced vehicle miles driven. As a result, refiners responded by throttling back those refinery runs, and hence the production of propylene that usually occurs as a byproduct of that fell by a significant amount in the first half of 2020 versus the same period a year earlier. Looking at benzene, another large volume commodity petrochemical. It's produced in oil refineries and steam crackers, and usually produced as a byproduct of other chemical production. Over the past decade, it's been interesting to watch the trade of benzene develop. We've seen benzene consumption shift significantly from the west to the east, and China's become an increasingly important influence on that global benzene market. We've seen it shift from a net exporter to a net importer. Looking at trade in 2020, it's down as expected, sticking to the trend seen in other chemical markets. But an important, interesting thing to note is looking at South Korea's exports of benzene to the US and China. We see a significant shift. So in Asia since May, the benzene players have relied heavily on the Chinese import market. And you can see that in June, South Korea exported 17 kilotons of benzene to the US, while export volumes to China were 135 kilotons. This is obviously interesting for those in the benzene market and leaves the question of, are the US going to simply rebound and reignite those existing trade routes, or are they going to potentially look for new ones as the trade increases? One uncertain factor for the propylene industry and a link to the shipping industry itself is recent environmental regulation. So the International Maritime Organization agreed in 2016 to reduce sulfur in marine bunker fuel down to 0.5%. Why is this important in terms of the chemicals industry? Well, it's a global nature of the change. It's also going to introduce the need to produce the suitable sulfur-compliant fuel in sufficient quantities. It also wipes out the demand for the high sulfur fuel oil and the need to find alternative outlets for this high sulfur fuel oil as well as the potential high cost of compliance with this new regulation and who's going to bear the brunt of that regulation when shipping. So bunker fuel today is primarily high sulfur fuel oil, which has previously been a welcome disposal route for the otherwise sort of uneconomic high sulfur crude oil residues. So that's going to be a potential issue with where does that end up. The options to replace it are scrubbers, which are fitted to the vessel and they remove the sulfur from the high sulfur fuel oil. Alternatively, there's a switch to alternative fuels, so very low sulfur fuel oil or marine gas oil, or even switching to an LNG as well. So from a propylene perspective, the impact is within the production process. So within the refinery-based production process for propylene, which covers about 31% of the propylene production, there's going to be an impact because the feedstock for
for this production is the same as the to create low sulfur bunker fuel. Therefore, this switch towards a low sulfur bunker fuel is going to end up reducing the feedstock available to produce propylene by 2% versus 2019, which is going to have a definite decrease in the propylene co-product output and hence have an impact on the global trade and supply chains of these. Ultimately, the impact to the propylene market and the extent of that depends on how good the compliance is within the maritime industry, which method to uptake. The more scrubbers are fitted, the less the impact to the propylene industry. However, the scrubber fitting's been low, around only 3,500 vessels, and this has been further impacted by cancellations and delays due to COVID, and also the low fuel prices due to COVID have meant the financial gain from shipping and changing to a scrubber has been less. Moving on to EDC, ethylene dichloride, as a key chemical. It's produced from chlorine and ethylene and goes on to produce essential PVC goods such as piping, furniture, and other goods. Has uses in both consumer construction, houseware, and many other products. Total trade of EDC has increased in value throughout the last few years, as you can see on the top. With globalization, we see markets developing and expanding in different regions, each of which have different production capacities, different price points, competition quite fierce. Asia is seen here as the primary, most active market for this commodity, importing 73% of the total market size for production. In comparison, the Americas sees typically high exports but very low imports. However, that has started to shift in recent years, as I'll go on to. So looking at EDC and the reason for that shift towards the Americas, Brazil has a growing influence on the EDC and PVC market. So in May 2019, the Brazil Geological Survey published a report linking Braskem's salt mining operations to geological damages in the near area. And following that, the Braskem salt mine was suspended and activity was suspended. Why is this important? Well, looking at capacity to produce, in 2018, this particular salt mine represented 47% of Brazil's total production capacity, and Braskem in general represents 60% of total production capacity in Brazil. The bar chart here on the top countries importing EDC, and we can see that prior to May 2019, Brazil's imports were very low and very sporadic, perhaps taking place in times of high demand or to exploit favourable trade tariffs at the time. However, following those announcements in May, Brazil's imports start to gradually rise, and we can see a stream of healthy imports throughout the rest of 2019 and 2020. During this time when Brazil started to import EDC, we can see on the right that a lot of this came from the US, and the main companies that we saw were Mitsui, Occidental Chemical Corp. So these are potentially companies that in the future are going to have a more key role relating to Brazil. Another final factor in Brazil is a new project that was announced to increase potable water to 99% of the population by 2032. This is a project that's going to take many years. It's going to have a key impact on the EDC and PVC market based on the fact that it's going to increase domestic demand for PVC resin and also an increase in EDC imports to support part of that PVC demand. That PVC will be used to increase the PVC pipe network and for ongoing maintenance. It's also going to lead to an increase in both in chlorine production as well and in chlorine imports in terms of for water treatment as well. So this is going to be interesting of Braskem's chlor-alkali plant. This means that there's even further need for chlorine and PVC imports, and it'll be interesting to monitor where this comes from in coming months.
There is local EPC and PVC production, but additional to that, Brazil's main trade partner for PVC is Colombia, followed by Asian material, and the US is actually in last place because of a anti-dumping duty. However, for EDC, the main trade partner is the US, but there could be a possibility of Middle East suppliers. So this could be a really important supply chain that's going to open up over the next few years, and it'll be interesting to see how that develops and how the logistics of that are put in place. So finally, moving on to forecasting the industry, obviously quite a difficult thing to do at the moment with the impact of COVID and no one really knowing how that's going to play out over the future. But within maritime and trade, we do have a global trade atlas forecast, which will forecast out and on an annual basis out to 2035. And this recent trade forecast was updated to include the impact of COVID-19 on the current year's trade and on the future. We can see that both for inorganic and organic trade, there's expected to be a 10 to 12% dip in trade volume and value in 2020. This quickly recovers in 2021, and then slow recovery and normal growth throughout 2022 to 2025. This gives us a good initial indication of how the long term will look, but only time will tell if that recovery occurs this quickly or if we get subsequent second waves that have an impact on trade and industry even further. In terms of within IHS Markit Maritime and Trade, the thoughts to leave you on is that hopefully this gives you an idea of how our trade data and our maritime data can help in your logistics space within the chemical space. And hopefully I can answer any questions you have after this as well.
everyone. Sorry, I had an issue with my connection here. I'd like to thank you. I have received here the questions. I'm gonna send to them, and then I'm gonna share with the person who sent the questions here. Thank you so much for participation in this webcast today, and see you tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.